Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este jueves 18 de abril. Le saluda Cecilia Navarrete y esta mañana estaremos abordando temas importantes a nivel de país y para ello pues me encuentro acompañada de la actual diputada del FMLN, Anabel Belloso, quien también estaremos hablando, entre otros temas, las proyecciones del partido y el trabajo que se está realizando a nivel territorial. Así que desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, muy buenos días. Un saludo especial a quienes informan desde tempranas horas a través de este programa y ya en la mejor de las disposiciones de poder conversar sobre los temas de país. Tan importante, ¿verdad? Claro que Iniciamos sí. comentando recientemente han pasado unos meses de las elecciones electorales, presidenciales, legislativas, municipales y por supuesto al Parlacen. Quisiera conocer su postura acerca de qué es lo que sucedió, las diferentes irregularidades que se presentaron y cómo esto viene a afectar precisamente al partido. Bueno, en este caso creo que fue de conocimiento público porque además hoy con las redes sociales pues una de las ventajas que se tiene información es que, instantánea. Exacto, a tiempo real. Y fue evidente, y no algo que solo sucedió el 4 de febrero o el 3 de marzo, sino que las ilegalidades, las irregularidades en torno al proceso electoral 2024, pues las veníamos señalando desde hace muchos meses. Desde el momento en que hay una candidatura inconstitucional que no cumple los requisitos que la Constitución establece, donde hay cambio de reglas a última hora, como lo que vimos a menos de un año de la elección en julio pasado, al modificar la normativa en tanto lo municipal como lo legislativo, sabíamos que eso obedecía claramente a la intención de uno de los partidos contendientes, que en este caso es Nuevas Ideas, de tener control total y de no permitir que realmente se jugara bajo las reglas que hemos venido participando en los procesos electorales prácticamente desde la firma de la paz. Claro, con modificaciones en estos últimos años, pero modificaciones o reformas que van o iban orientadas en aquel momento a ampliar los niveles de representación, a mejorar la calidad de representación que delega la población durante el día de la elección, algo que hoy vemos que ha sido un retroceso. Y obviamente lo que se vio el propio día, ¿verdad? Que fue un nivel de prepotencia, matonería desde el inicio, incumpliendo normativas, pasando por encima del Tribunal Supremo Electoral, en este caso Nuevas Ideas, al imponer gentes en las mesas, dejando de lado incluso a la población que había sido sorteada o elegida por el tribunal, ante el vacío que los partidos políticos en su momento no habían completado en las propuestas. Por lo tanto, eso fue una señal clara de que cualquier cosa podía suceder en el transcurso del día. Y vimos cómo el país, después de tantos años de haber firmado la paz, tuvo 2 semanas en las que no conoció resultados legislativos, ¿verdad? Fue una incertidumbre que obviamente fue llevada adelante por Nuevas Ideas ante ese modelo de actuación de fraude. Vimos lo de las papeletas planchadas, en fin, cosas que uno creía que ya no iba a haber en esta época, ¿verdad? Porque hay que recordar que en El Salvador en la década de los 70 hubo fraudes electorales, hubo un Consejo Central de Elecciones en aquel momento que operaba no de manera independiente, sino que cumpliendo una agenda partidaria. Y hoy vemos a un tribunal que lastimosamente nos llevó a esas épocas otra vez, algo que el país no merece, porque creo que hemos transitado por mucho para que tengamos procesos electorales transparentes. Y bueno, podríamos hacer una lista, ¿verdad?, de cosas. Lo importante es que eso quedó en evidencia, quedó incluso en informes de las misiones de observación electoral, que obviamente destacaron en estos informes todo este tipo de ilegalidad e irregularidad y sobre todo haciendo un llamado a que no se puede seguir en esa misma dinámica. Por lo tanto, para nosotros, hay que decirlo, en un contexto tan complejo, en un escenario donde no hubo equidad en la contienda, porque eso es otro elemento. La parte del financiamiento. Exacto, el tema del financiamiento, el acceso a, medios para dar a conocer tus propuestas, todo eso se vivió como contracorriente, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, creo que nosotros siempre pusimos en el centro la importancia de una campaña de altura, de una campaña con perfiles y con propuestas para que la población eligiera sobre eso. Yo lamento porque al final nuevamente va a quedar una configuración en la Asamblea
donde hay una mayoría que no le propuso, pero ni una ley, creo yo, de propuesta para la gente, y será nuevamente un periodo donde las prioridades de la población sean ausentes de la agenda legislativa, hablando en ese ámbito. Y de ahí en el tema presidencial y municipal, pues también a nosotros nos dio satisfacción en el sentido de que pudimos dar el viraje, a pesar que creyeron quizás que al hacer las modificaciones de la eliminación de municipios no íbamos a ser capaces de presentar propuestas a la gente, y presentamos propuestas integradas de los territorios, y eso nos deja con 22 concejales, ¿verdad?, que van a estar en los diferentes municipios representando al FMLN, pero representando principalmente a la población que confió en el FMLN y en sus candidatos y candidatas para esos espacios. Y obviamente no nos da, digamos, o no nos dio el número de votos, a pesar de que tenemos en muchos departamentos más votos que el 2021, no nos dio para tener un escaño en la Asamblea Legislativa. Sepa la población que para nosotros el compromiso de lucha, el compromiso de seguir trabajando, acompañando al pueblo en sus demandas, exigiendo sus derechos, es algo que lo tenemos de compromiso militante de siempre, ¿verdad? Se ha estado realizando trabajo en territorio. Exacto, es un trabajo que lo hacemos no solo porque estás ejerciendo un cargo público. En mi caso particular, he tenido la experiencia de militar en el partido ya casi por 20 años. Y por lo tanto eso te deja, digamos, una experiencia organizativa en el territorio que yo debo decir que hoy debe ser una prioridad, porque si en la institucionalidad no van a haber voces que representen realmente todas esas demandas, todo lo que la gente ya nos ha venido diciendo, pero que no han tenido eco por quienes hoy tienen los votos para decidir, y no lo van a seguir teniendo en este periodo que viene, obviamente se requiere mucha organización, y ahí vamos a estar nosotros. Y como digo, para nosotros es un compromiso como partido con esa gente que votó por el FMLN. En el caso de la Presidencia de la República son un poco más de 200,000 votos, y en el caso de la Asamblea Legislativa son también casi 200,000, porque yo puedo hablar en el caso del departamento de San Salvador, que para el 2021 tuvimos un poquito más de 41,000 votos, hoy tenemos más de 50,000, pero obviamente por la modificación de la fórmula no fueron suficientes esos votos, además de todo el chanchullo que ya sabemos que hubo en torno al tema legislativo. Pero más allá de eso, nosotros seguiremos ahí, ¿verdad? Somos un partido que nace no participando por la vía electoral en un momento, a sus inicios, sino que a través de la lucha social, a través de la lucha política, y pues en eso vamos a seguir dando batalla, pero además acompañando a nuestros compañeros que desde los consejos municipales también van a estar representando. Retomamos el tema de la participación del FMLN en diversos consejos municipales. A raíz de esto, en estos meses, ¿han tenido información acerca de diferentes irregularidades presentadas? ¿Cómo están trabajando también la parte de los despidos? Miren, en esto hay que decir que lastimosamente cada cambio de periodo, cuando llegan funcionarios que no respetan las leyes, que no les importa violar derechos, incluidos los derechos laborales, pues se vive crisis, ¿verdad?, en los municipios, y es lamentable porque al final se trata de personas, familias enteras que quedan sin una fuente de ingreso. Eso por un lado. Yo debo ver con preocupación porque he escuchado mucha declaración en torno a personas que han sido electas para fungir como alcaldes o alcaldesas en el próximo periodo, que hablan de cargos de confianza. Uno podría entenderlo eso perfectamente, incluso hay hasta jurisprudencia, pero el problema es que bajo ese argumento se abre una posibilidad de abusos en torno a despidos injustificados que lleva a esas crisis que hemos visto de manera recurrente cada 3 años cuando hay un cambio de conducción en un municipio. Nosotros, al menos como FMLN, siempre hemos procurado, lo hicimos cuando fue nuestro gobierno, los dos gobiernos, ¿verdad?, a nivel central, y lo procuramos hacer a nivel municipal, muy cuidadosos y respetuosos de las leyes y los derechos laborales, y por eso no dudo que mis compañeros y compañeras que van a estar en estos espacios van a estar atentos y atentas. Ya se ha venido denunciando en aquellos lugares donde no gobernábamos en este periodo, pero sí teníamos representación en los consejos,
hemos sido vocería, ¿verdad? Puedo hablar del caso del compañero Simón Paz, el caso que es en este momento en Mexicanos, pero que hoy va a formar parte de San Salvador Centro junto a otros 2 compañeros, el caso de Cayetano Cruz, que va a estar en el ahora San Salvador Este y estuvo en Soyapango, y a pesar de ser uno tal vez en un consejo, tuvieron la capacidad de evidenciar la corrupción, los abusos y la violación de derechos, porque creo que en este periodo pues Soyapango fue como el caso, ¿verdad? Para lo malo y lo negativo lastimosamente, pero donde se vieron situaciones que llevaron hasta que sindicalistas que exigían su pago fueran a parar a prisión, o sea, ese tipo de abusos, arbitrariedades. Que en muchos casos no se han resuelto aún. E injusticias, claro, mucha gente sigue esperando su indemnización, que no es algo que esté rogando, es un derecho, ¿verdad? Y no es posible que a estas alturas de la historia se siga dando estas situaciones. Hay mucho que está en juego en lo que viene porque no hay certeza jurídica, y me quiero referir no solo a este tema de lo que puede significar para los trabajadores y trabajadoras, que nosotros lo dijimos cuando se aprobó esta ley de reestructuración municipal, porque aunque en la ley diga que no va a haber despidos, aunque diga ahí que no va a haber ajustes de impuestos, luego hay otros artículos donde queda abierta la posibilidad. Y eso ya sabemos que va a prestarse a cualquier tipo de interpretaciones, y que lastimosamente al final quien termina pagando los platos rotos son los trabajadores municipales, pero también la población, esa que hoy por hoy no sabe qué va a pasar el 1 de mayo cuando empiece a funcionar esta reestructuración, qué tasas van a tener valor en ese municipio, cuáles impuestos, si se han agrupado muchos municipios y cada uno tiene sus ordenanzas, cada uno tiene su normativa. No va a ser de la noche a la mañana que eso se va a poder, digamos, unificar o actualizar, y bajo qué esquema se va a hacer. Yo no creo que un municipio grande que tiene un nivel, digamos, de recaudación de tanta cantidad de dinero, con tantos porcentajes en impuestos o en sus tasas municipales, vaya a querer adecuarse a la del menor. A problemáticas de menores. Exacto, okay. O sea, del municipio más chiquito, digamos. Entonces, miren, hay una serie de cosas que preocupan, porque puede venirse subida de impuestos, y no puede venirse, si ya lo vimos en este periodo en muchos lugares donde se dieron incrementos, así que hay que estar atentos y atentas, porque definitivamente en el ámbito municipal hay un grave retroceso que ya tiene consecuencias en el abandono a las comunidades, en un retroceso en desarrollo local. Por lo tanto, con esta centralización que hoy vemos que va a suceder a partir del 1 de mayo, eso puede ser peor. Así que ahí van a estar nuestros concejales procurando llevar y evidenciar cualquier abuso, cualquier problemática. Miren, cuando hay un cierre de la información, porque eso es otro tema que ha estado, ¿sí? ¿Verdad? No hay transparencia. Hoy veía yo en esta semana que el compañero Simón justamente denunciaba eso. En el caso de Mexicanos, reserva de actas del consejo, reserva de información de no sé qué. O sea, lo mismo como funciona el gobierno central, han funcionado las alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. Y eso también atenta contra el derecho de la población de conocer cómo se están administrando sus municipios, porque al final son ellos los que contribuyen a través del pago de tasas e impuestos. Así es, licenciada. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si desayuna con nosotros. En el bloque anterior estábamos conversando sobre diferentes irregularidades que ya se están presentando en las municipalidades, pero paralelo a la vulneración de los derechos de los trabajadores no podemos dejar de tocar un tema muy importante y es el acoso de las mujeres en el ámbito de la política. Mire, creo que este escenario, lastimosamente, del incremento desmedido de violencia política hacia las mujeres, pues se ha venido dando en los últimos años con mayor fuerza, y creo que el tema de las redes sociales, como masifica tanto, digamos, la información, hace que sea todavía más grave. Yo debo condenar cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres y a las que estamos en el ámbito político partidario o desde las organizaciones sociales, defensoras de derechos. Hay que decir que vemos con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque al final el tema de la violencia política se vuelve también una desmotivación hacia mujeres que pudieran estar considerando incorporarse y participar por primera vez en estos espacios. No solamente siendo candidatas a un cargo de elección popular, inclusive desde los territorios, mujeres, lideresas que sufren acoso, que sufren violencia, obviamente dicen las otras mujeres que puedan estar alrededor o que viven ahí, bueno, yo para qué me voy a meter a la directiva o para qué me voy a meter a la organización si lo que lleva es que me estén violentando, ¿verdad? O acosando. Y creo que lo mismo pasa a nivel de la política partidaria porque desincentiva y eso no debería de ser. Y vemos un Estado ausente que no garantiza, digamos, que estos hechos vayan a eliminarse o erradicarse, a pesar de que tenemos una normativa desde el año 2012 que es una de las leyes sombría, como le llamamos, o leyes marco, como es la LEID, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que incorpora elementos sobre violencia política, aunque no se ha logrado profundizar en parte de las sanciones. Sí hay ya una tipificación clara que es el ámbito político uno de los espacios donde las mujeres podemos sufrir violencia. Y yo debo decir de que eso es utilizado en el caso de las mujeres no contra tus planteamientos o contra tus propuestas. Lastimosamente, cuando es la violencia hacia las mujeres, esta deriva en ataques, ya sea por tu físico, por tu cuerpo o por tu vida familiar, por tu círculo más cercano. Y por lo tanto yo entiendo cuando una mujer dice, bueno, ¿y para qué me voy a arriesgar o voy a poner exponer mi vida? Exacto, exponer la vida de ella. Y hay que recordar que en el caso de las mujeres pues siempre andamos pensando más por los demás, exponer a la familia. O sea, eso es algo que definitivamente hay que prestar atención, porque yo debo decir que a pesar de que en este periodo tal vez se pudo haber avanzado en torno a ese tema, no hubo mayor cosa en cuanto al tema de la violencia política. Solamente se legisló alrededor de algunos 3 temas en torno a las mujeres, los derechos de las mujeres, pero tampoco fue una prioridad. Y yo esperaría que, además porque no es, digamos, todo lo que hoy tenemos en materia de legislación a favor de las mujeres, es producto de la lucha de las mujeres organizadas. Así es. Y mi reconocimiento siempre a quienes nos han antecedido en este proceso, que nosotros hemos procurado, ¿verdad?, retomar esas banderas de lucha, ser vocería, seguir insistiendo, porque todavía queda mucho por hacer. O sea, los tribunales especializados en el caso de violencia contra las mujeres, hay que seguir habilitándolos a nivel nacional, hay que fomentar la cultura de la denuncia, porque las mujeres tienen miedo también de denunciar ante una institucionalidad que no responde a las víctimas, sino que en muchas ocasiones se pone del lado del victimario, ¿verdad?, o del agresor, y eso es algo que ya no podemos seguir viendo a estas alturas, pero es la realidad. Y lastimosamente yo debo decir que hoy con la reducción de espacios en asamblea y también la reducción al eliminar municipios y dejar solo 44, es más difícil también para las mujeres optar a esos espacios. Exacto. Si ya de por sí es una lucha lidiar con la triple o doble jornada, ¿verdad?, en el caso que las mujeres, pues por la misma sociedad en la que aún vivimos, siguen cargando mayoritariamente de forma exclusiva con las tareas de cuidado, con las tareas del hogar.
y aparte de eso tener que trabajar, tener que estar en las reuniones de partido, o sea, es una labor bastante compleja. Y a esto sumarle la violencia, obviamente hemos visto en este proceso que en algunos casos desde los territorios había mujeres que decían que mejor no se iban a involucrar. Yo creo que debemos seguir luchando para vencer la violencia, erradicarla y garantizar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia, pero hablando específicamente del tema de la violencia política, que se elimine para que más mujeres puedan participar libremente y ejercer, digamos, incidencia donde se toman las decisiones. Porque ese es el problema, ¿verdad? Si no estás ahí donde se toma decisión, obviamente tus problemas, que solamente los vivís vos y los experimentás vos, no van a ser parte de la agenda prioritaria. Así que es un reto que tenemos todavía como país. Y obviamente en este proceso y desde el 2021 creo que se notaba más, se evidenciaba más ese recrudecimiento de la violencia política hacia las mujeres, lastimosamente. Muy bien, importante tema para poder darle seguimiento. Hablando siempre del tema de constitucionalidad y autoritarismo, ¿cómo se está expresando acá en el país? Bueno, miren, las decisiones y cambios en materia electoral del año pasado obviamente obedecen con mucha claridad, porque ya los vemos ahora concretados, a la intención de un partido de tener control total de la institucionalidad. Algo que en el periodo anterior se puede decir que ya lo tenía y que lo llevó adelante a partir del control, digamos, mayoritario de la Asamblea Legislativa, que está por terminar su periodo. ¿Por qué? Porque todos recordarán que el 1 de mayo del 2021 las primeras actuaciones de esta Asamblea fueron destituir de manera ilegal a ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, al titular de la Fiscalía, y colocar en el mismo día, ¿verdad?, en el mismo acto, esa noche del 1 de mayo, a funcionarios que no habían pasado un proceso, que no era tiempo todavía de elegir, pero que como la intención clara era tomar control de estas otras instituciones, dar un golpe al órgano judicial, colocar funcionarios a la medida del actual gobierno. Ese que después le facilitó, por una cosa sacada de la manga, porque realmente no tiene justificación, decir que podía haber una reelección presidencial inmediata. Cuando vas viendo todo ese escenario, claramente sabes que se trata de un gobierno autoritario con miras o con el objetivo de perpetuarse quién sabe cuánto tiempo en el poder y en la administración, en este caso del gobierno. Y lo vimos como señales, me recuerdo aquel 9 de febrero del 2020, todavía era el periodo anterior de la Asamblea Legislativa, cuando hay una militarización y toma de la Asamblea Legislativa. Pero ni en la época del conflicto armado se vieron situaciones como esa. O sea, una situación que encendió las alarmas, que nos puso a los ojos de la comunidad internacional, así como lo que pasó el 1 de mayo con el golpe al órgano judicial. Y lo vemos ahora, pues, siempre, ¿verdad?, con ese, la comunidad internacional afuera, pero sobre todo aquí que lo vivimos en el día a día, tenemos claridad de que estamos bajo un esquema autoritario. Algunos dicen autocracia, otros dicen dictadura, en fin, lo que es claro que hay un control total de la institucionalidad por parte de quien gobierna. No hay independencia ni siquiera entre los órganos de Estado, ya no se diga ante instituciones como la Corte de Cuentas, la Procuraduría, y por lo tanto acá lo que hay que señalar y enfatizar es que preocupa porque al final se da violación de derechos humanos. Pero en este contexto, ¿cómo se podría expresar la parte de los posibles rumores de reformas a la Constitución? ¿Dejarían de ser situaciones ilegales? Bueno, en este caso, fíjense que ahí hay una serie de valoraciones, ¿verdad? Yo, hasta que no sea 1 de mayo, no vamos a poder descartar de que no se haya dado una reforma a la Constitución. El problema es para qué o qué reformas la Constitución. Y cuando se habla de una reforma constitucional, que además se ha conocido públicamente desde hace ya varios meses, un texto que no es poquito, o sea, prácticamente se trata de una nueva constitución, no es en aras de avanzar en materia de derechos para la población, sino que lo que principalmente está contenido en ese texto, que es el que digo que hasta hoy se conoce, porque no hay una propuesta oficial, eso hay que decirlo, no hay nada ingresado en la Asamblea Legislativa de manera oficial, es para modificar sistema de gobierno, para seguir ampliando control y poder
del gobierno en la institucionalidad pública. Y por lo tanto uno dice, entonces, ¿para qué y para quiénes es esa reforma? ¿Por qué no hablar ahí de incorporar realmente el tema del derecho humano al agua, del derecho humano a la alimentación, de derechos para las mujeres, de derechos para las poblaciones más vulnerables? Esos no son los temas que se han estado discutiendo. Y además, que si vas a llevar adelante una reforma a nivel constitucional, lo mínimo que debería de hacerse es una amplia consulta, no algo que salió a puertas cerradas de un equipo experto, ¿verdad? Y que al final la población ni siquiera conoce. Eso no debería suceder. Si ahorita, al 30 de abril, que es lo que resta del periodo legislativo actual, se diera un proceso de reforma constitucional en primera votación, porque hay que decir que esto requiere una votación y luego esperar la próxima Asamblea Legislativa para su ratificación, así es el proceso de reforma constitucional. Claro, ellos tienen los votos para hacerlo, pero no, totalmente aprobado. No sería legal, porque ya hay jurisprudencia de otras salas de lo constitucional que han dicho que luego de un proceso electoral ya la configuración de la simpatía de la población cambia y ya no son los mismos que están ahorita en la asamblea, digamos, o esa misma configuración, ya es una nueva configuración que empezará el 1 de mayo y por lo tanto sería una especie de fraude al elector si se hace eso. Pero como ya los hemos visto hacer cualquier cosa, incluso tener un candidato inconstitucional, uno dice cualquier cosa puede pasar. Y como repito, en lugar de hacer un proceso consultado, amplio, lo hacen y lo harían a último momento con tal de satisfacer sus intereses y no realmente en beneficio de la gente. Muy bien, en redes sociales también el día de las elecciones o posterior a estas observamos declaraciones que también manifiesta cambiar el tiempo de administración de las municipalidades, es decir, ampliar aún más el plazo en el que los administradores están. Mire, yo debo ser muy responsable y además uno debe tener en cuenta todos los antecedentes. Esto es un tema que no es primera vez, digamos, que se pone como en la agenda, el tema de la homologación de los periodos. El tema que también no se puede dejar de lado cuando hablas de reformas electorales o reformas en la Constitución es tanto lo histórico como lo que estoy diciendo yo, haciendo referencia a que este es un tema que se ha visto en otros momentos, pero no ha llegado a culminarse, como también el contexto actual. Y es claro que en el contexto actual hay un partido que es el que gobierna, que quiere control total y que quiere perpetuarse ahí, aun cuando sea de manera tramposa, así como hicieron los cambios electorales el año pasado para este proceso 2024. Entonces es un tema que no puede ser a la ligera, mucho menos cuando lo vemos o que viene por parte de uno de los partidos políticos que es el autoritario ahorita, pues, y que quiere control total. Entonces ahí hay una serie de situaciones que se deben valorar, como se hizo en otras épocas, de decir, bueno, vas a homologar ¿para qué fines, verdad? Primero, para darle más espacio a los que gobiernan para que puedan llevar adelante un plan. Y si realmente está dando resultados la actual administración con la modificación de municipios. Exacto, ese es otro tema. Ahorita vamos a un escenario totalmente nuevo por el capricho de uno de los partidos que es el que hoy gobierna de hacer esa modificación a nivel municipal. No sabes cómo va a resultar, a pesar de que ya tenemos el antecedente porque les quitaron el FODES a los municipios, porque centralizaron la obra municipal a través de la DOM y claramente eso no ha sido funcional ni para el beneficio de la gente, porque no ha sido capaz la DOM de sustituir a las alcaldías en un gran ámbito de funciones, porque la gente no solamente quiere calles, no solamente quiere una cancha, que está bien la obra física, la obra gris, pero no es solamente esa la labor de una alcaldía. Y por lo tanto, todas esas otras ausencias en materia social, en materia de desarrollo económico local, ¿qué va a pasar ahora a partir del 1 de mayo? Por eso una decisión como esa debería requerir una gran discusión y un gran debate. Y ellos argumentan la obediencia esa plena que tienen, cuando digo ellos son los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, de votar y apretar el botón por todo lo que les dicen de Casa Presidencial, lo argumentan diciendo que eso es gobernabilidad. Perdón, pero gobernabilidad no es agachar la cabeza a todo lo que dicen, aun cuando eso sea en contra de la gente, sino que del debate se puede construir buenas cosas. Y en torno a una reforma constitucional, independientemente cuál sea el contenido, lo mínimo que debería de haber es un buen debate, una amplia consulta. Lastimosamente acá no hay un nivel de consulta popular a
para esos temas, como sucede en otros países, pero sí hay mecanismos para poder consultar a diferentes sectores, y al menos hoy por hoy eso no ha sucedido. Así que sería realmente lamentable, pero no es de extrañarse que eso pueda ocurrir antes que termine este periodo, el 30 de abril, para que la asamblea que va a empezar el 1 de mayo la ratifique inmediatamente. Muy bien, estaremos pendientes al desarrollo de cómo va este tipo de administración con el cambio de municipalidades. Amigo televidente, no nos cambie, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya volvemos con más de Enfoque. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada por la actual diputada del FMLN y con quien estamos hablando diferentes temas importantes de país. Anteriormente hablábamos sobre los rumores de una posible reforma a la Constitución, pero es importante también recalcar diversas áreas que se han trabajado en el país, como turismo, como economía. Quisiera conocer la postura de la diputada y si realmente todas estas leyes se están viendo en beneficio para la población salvadoreña. Hablamos de la ley Bitcoin, hablamos también de los diferentes eventos que se han realizado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Surf City. Bueno, yo creo que acá quien tiene la mejor evaluación o valoración es la gente, es el pueblo, ese que a puras penas alcanza a comprar algunos alimentos porque la canasta básica sigue por las nubes, esa que incluso ha dejado de comer ciertas cosas porque no le alcanza para comprarlas, o casos como los que hemos identificado mucho en el territorio y que además está sustentado también a través de investigaciones, por ejemplo, del CDC, que da seguimiento al tema de la canasta básica en el país, con familias que pasan a veces 1 o hasta 2 días sin comer nada. Y eso se confirma recientemente con los datos también en el Banco Central de Reserva del cierre del año pasado, ¿verdad? Veíamos cómo la pobreza ha incrementado. Se hablaba el año pasado de 1.7 millones de salvadoreños en pobreza, pero hoy el dato es de 1.9, o sea, hay un incremento de 4 puntos si lo hablamos en términos porcentuales. Por lo tanto, la economía no va bien, y a pesar de que dicen, bueno, crecimos al 3.5% como país, pero ¿dónde se refleja ese crecimiento? Si la gran mayoría del pueblo, la gran mayoría de nuestra población se la está viendo de a palito, tronándose los dedos para llegar a fin de mes. Vemos que no hay un real, una real apuesta al desarrollo económico de la gente más vulnerable. ¿Para quién es el desarrollo económico? ¿Cuál es el esquema? Si miren la ley Bitcoin que dijeron en el 2021 que iba a llevarnos al despegue económico, pues aún lo seguimos esperando. Y hace poco, como el precio ha estado alto, decían, ay, ¿por qué no dicen nada? Mire, yo voy a seguir sosteniendo que ese es un fracaso de este gobierno, porque de nada le sirve a la gente, esta que quizás no tiene trabajo, la que no tiene para comer, de que haya tanto de dinero que ni sabemos cuánto es, porque ese es otro problema, que no hay transparencia, cuánto dinero se ha utilizado y despilfarrado o chiviado, como decimos también en el Bitcoin, en lugar de estarlo invirtiendo en las prioridades, en las escuelas, en la misma Universidad de El Salvador, que a mí me duele ver casi que andan mendigando el presupuesto que por ley les corresponde. O sea, aun cuando el precio del Bitcoin digan que está arriba de los 60,000, pero como dicen que no se gana o no se pierde si eso no se vende, no se sabe realmente. Y lo que vamos a seguir cuestionando siempre es que el Bitcoin no responde a una moneda de curso legal, no responde a una política realmente en materia monetaria y económica. Al contrario, representa pérdidas, porque ese dinero que has tenido ahí estancado esperando a ver si eso sube, que es tan especulativo, tan volátil, pudo haberse priorizado en otras cosas. Entonces, en materia económica, yo debo decir que es la gran ausente de la agenda legislativa, así como de la agenda del gobierno. Y al contrario, lo que hemos visto son decisiones de más endeudamiento. El tema de abandono prácticamente del sector agropecuario, porque se está priorizando la importación. Y en el caso del turismo, está bien promover el turismo.
Está bien promover el turismo, pero ¿qué tipo de turismo? Un turismo sostenible, un turismo que también vaya de la mano con la protección al medio ambiente, que no sacrifique al local, a la persona originaria de los lugares que pueden ser centros turísticos, porque al final acá estamos viendo un fenómeno que no es exclusivo de El Salvador, eso yo también lo debo decir, últimamente en redes sociales lo estamos observando mucho, como en el caso de México, donde se da la llamada gentrificación. Y quiero decir que cuando se aprueba la ley del centro histórico, yo hice mención en eso. ¿Cómo vas a proteger a esos miles de vendedores? Que está bien que se dé el ordenamiento, porque yo creo que a nadie que nos pregunten, en nuestro sano juicio vamos a decir que nos gusta vivir en el desorden o en lo sucio. Eso no. Lo que pasa es que nuestro cuestionamiento iba orientado en torno a qué alternativa le das a esos miles de vendedores que su sustento diario, su comida dependía de esa venta. Y vemos que no hay alternativa. Muy bien, siempre en el tema de crecimiento económico tenemos también la parte de inversión extranjera y recientemente sabemos de que la empresa Google pues ya inauguró la oficina acá en El Salvador. ¿Cómo beneficia al país y qué es lo que es necesario para que se pueda desarrollar correctamente? Bueno, acá hay que decir que para empezar se trata de que el país va a comprar los servicios de Google. O sea, es una inversión de al menos 500 millones. Partiendo de eso, yo debo señalar que en ese tema ni siquiera se conoció el detalle de los acuerdos. O sea, de decir, bueno, el compromiso de la empresa a cambio de estos más de 500 millones que el país le va a pagar es generar tantos empleos. O sea, eso no se conoció al momento de su aprobación. Y lo que sí sabemos obviamente es que el país se obligó y además se obliga a las instituciones públicas a comprar los servicios de Google. Claro, cualquier empresa, si al final las empresas sabemos que su finalidad es ganar, es de lucro, si te dicen, mira, te ofrezco 500 millones como mínimo, porque no hay un techo, dice que al menos 500 millones, va a venir y va a colocar las empresas, y eso es así. Pero hay que decirle a la población que lean, que se informen, no se deje ir solo porque se vio que en un edificio que ya lleva rato construido también se pone el logo, ya asumiendo casi como que eso era que ahorita lo acababan de inaugurar. O sea, yo creo que hay que ser muy responsables y serios. Lastimosamente este gobierno es el gobierno de la propaganda, de las lucitas, que trata de distraer la atención de lo prioritario ante este tipo de cosas. Por hoy no sabemos qué implicaciones, más allá de que nos va a costar 500 millones al menos a todos los salvadoreños y las salvadoreñas, qué otras cosas traerá consigo. No han dicho vamos a generar tantos empleos. Yo por eso digo, cuando se habla de inversión extranjera, que hay que recordar que en el año 2022 el país cerró con un saldo negativo y seguimos estando por debajo del nivel en la región en torno a la atracción de inversión extranjera, hay que tener en cuenta qué tipo de inversión es la que quieres traer. Porque dijeron que con el Bitcoin también iban a haber no sé cuántos empleos. ¿Y cuántos se han generado hasta ahora? Si ni siquiera ya están funcionando los benditos cajeros que ellos mismos crearon. O sea, creo que en este tema es claro que este gobierno tiene una prioridad en materia económica, pero no es la gente, no es la gran mayoría, sino que solamente es un grupo pequeño de empresarios, un grupo económico que es el que se está viendo beneficiado, que se lleva los contratos millonarios del gobierno sin que sepamos, porque al final no aplican ley de compras, no son transparentes, no rinden cuentas. Entonces es preocupante porque a la par de eso se ve cómo el nivel de endeudamiento está creciendo exponencialmente y aún en esta última semana, en esta plenaria, nueva deuda sigue aprobándose y yo no creo que vaya a cambiar en estas 2 semanas que resta de este periodo en el que viene. Por lo tanto, es preocupante porque la gente es la que sabe claramente que no la está pasando bien, que el salario no le alcanza, que la comida sigue cara, a pesar de que acá digan que vienen no sé cuántos millones de inversión, que viene no sé qué empresa, cuando a las horas de las horas eso no se materializa en beneficio para la población. Paralelo al tema de transparencia que acaba de mencionar, ¿será que las diferentes autoridades encargadas, por ejemplo, de mandar o de manejar los fondos públicos están siendo correctamente vigiladas? Bueno, yo debo decir que al final todas las elecciones de segundo grado que se han dado en este periodo, incluida la Corte de Cuentas, que es la que por constitución le corresponde auditar el uso de los fondos públicos, fueron electos quienes hoy las dirigen bajo un esquema de agenda gubernamental.
y no por revisión plena de perfiles o de cumplimiento de perfiles, sino que más que todo para que fueran a cumplir ahí una labor. Y prácticamente es la de no hacer esa labor, porque yo no veo, digamos, coherente, si a una institución le toca vigilar y auditar, si se enfrenta a el tema de la no rendición de cuentas y no entregar la información oportuna, así como lo vivimos el pueblo en general cuando se niega el gobierno y dice no, esta información tiene 7 años de reserva. O sea, cuando se trata de compras públicas, cuando se trata del uso del dinero que le pertenece a la población, que es la que paga a través de sus impuestos. Y por lo tanto, no se está cumpliendo la labor. Así como tampoco lo hace el Instituto de Acceso a la Información Pública, que yo debo lamentar que una instancia que surge a través de una ley como la de acceso a la información pública, que en la región es de las mejores leyes, la hayan prácticamente inhabilitado y jueguen un rol de opacidad total que no garantizan el derecho de la población de conocer cómo se están utilizando los recursos públicos. Y ahí podríamos ir enlistando, en este caso la Corte y el Instituto, que se me vienen a mí a la mente como principales entes, digamos, fiscalizadores. Y lo peor de todo, que ya también a la población se le niega ese derecho al cerrarle los espacios de acceso a información, que también la población tiene derecho a ejercer contraloría. Ya no se diga también otras organizaciones que se dedican, digamos, a ese tipo de labor. Pero hoy por hoy no hay una fiscalización real, hay cosas que no sabemos y que, por ejemplo, podría mencionar el caso de Bandesal. Miren, Bandesal ha tenido millones para estar administrando, y hemos visto con preocupación que renuncian presidentes, ponen uno, ponen otro, hay uno que hasta está siendo procesado, pero no dan más información de cómo se han administrado esos dineros. Por lo tanto, así es en todas las instituciones públicas, y ojalá estas otras instancias contraloras se pusieran a ejercer el rol que por constitución les corresponde y dejar de actuar bajo la orden de la agenda gubernamental. Muy bien, licenciada, nos vamos rápidamente a pausa comercial. El tiempo va volando rápido, no nos cambie, nosotros ya retornamos para finalizar con la entrevista Enfoque. Ya estamos de regreso, a punto de finalizar esta interesante entrevista en donde hemos abordado temas importantes de país. Me encuentro muy bien acompañada de la actual diputada del FMLN, Anabel Belloso, y quisiera conocer también su postura acerca de la situación que pasa en el régimen de excepción, ya que en el bloque anterior estábamos conversando de que no hay un acceso a la información pública. Bueno, en el caso del régimen, nuestra posición ha sido clara y contundente desde el inicio. Esta no responde a una política pública en materia de seguridad ciudadana y obviamente ha permitido abusos de poder que han violado derechos, a la captura de personas inocentes, que siguen muchos en prisión a estas alturas, ya después de 2 años del régimen de excepción, sin tener acceso a la justicia, así como también numerosos casos de muertes dentro de la prisión, inclusive la semana pasada un número mayor al que se reporta, ¿verdad? Exacto, se conocía el caso de un menor. Hay menores también que han fallecido bajo custodia del Estado, porque al final quienes están en prisión están en custodia del Estado, y ha habido denuncias incluso de tortura, ¿verdad? De las familias que reciben los cuerpos de estas personas fallecidas con claras señales de tortura. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, y pareciera que este gobierno no tiene un plan real para dar una transición e implementar una verdadera política en materia de seguridad ciudadana, porque también el régimen le ha servido como un mecanismo de control social. Y uno lo escucha cuando dice, por ejemplo, un vendedor que está siendo desalojado, no, es que yo no digo nada porque si no me van a aplicar el régimen, que la gente del CAMP llegue y les dice eso. O sea, hay una serie de abusos, miedo. Exacto, que han derivado en miedo de la población, y por lo tanto este gobierno, al menos recién se aprobó la última prórroga, habrá que ver si a partir del próximo periodo continúan con esa medida, que obviamente, como lo repito, no obedece a una verdadera política de seguridad. Cuando ves que hay problemas que son la raíz de la inseguridad en los países, como el tema de la pobreza, la desigualdad, la migración, la economía, que no están siendo atendidos, esto podría ser una especie de olla de presión, vea, que estás conteniendo la tapadera, que no sabes en cuál
en cuál momento, en cualquier momento eso pueda estallar nuevamente y va a ser un perdón tema interrumpirla, complejo. pero antes de finalizar estos pocos minutos que nos quedan, quisiera conocer, como lo mencionamos en un inicio de nuestra entrevista, las proyecciones que tiene el partido FMLN. Desde ya, muchísimas gracias por este análisis de diferentes temas importantes del país. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, rápidamente, como partido vamos a un proceso interno de elección de autoridades de nuestro partido, por lo tanto tenemos una tarea de fortalecernos a lo interno, de tomar acción en aquellas situaciones que la población obviamente nos ha señalado, nuestros errores, donde podemos haber cometido errores, rectificar para nuevamente recuperar esa confianza y credibilidad de la población, y sobre todo en honor también de aquellas personas que en este proceso electoral nos brindaron su apoyo, nos brindaron su voto y nos lo dicen en el territorio, ¿verdad? Bueno, estamos ahí, estamos esperando que ustedes también den estos pasos necesarios, y al menos mientras las condiciones de vida de la población, que ya hemos hablado en este programa de cómo se encuentra realmente, sigan siendo ahí, pues la vigencia de nuestro proceso, de nuestro proyecto sigue, y nosotros esperamos estar a la altura de lo que la historia hoy demanda, poder cumplir ese papel para que la gente vea en el FMLN una alternativa. Excelente, y esperamos tenerla acá con nosotros para que pueda usted compartir estos diferentes avances en el FMLN. Desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, nuevamente gracias a ustedes por el espacio, gracias también a la población que ha estado pendiente, un feliz día. Excelente. Y a usted también, amigo televidente, muchísimas gracias como siempre por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.